En momentos en los que en todas partes del mundo se reclama por la vigencia de las voces de las mujeres, desde la política, desde la literatura, desde todas las actividades sociales, se exige que se escuche aún más las voces de las mujeres en el mundo, asiste la literatura a un momento excepcional en el cual, por supuesto, emergen, o por lo menos nosotros nos damos cuenta de que estaban ahí un montón de voces a las cuales tal vez no habíamos tenido acceso, por muchas razones. Una de ellas, de las que está desde hace más de una década moviéndose de manera contundente en el mundo de la literatura, es la filóloga María Dueñas, española, quien está de visita por Colombia, es ya escritora consolidada, va por su quinta novela y viene a hablarnos de ella en estas conversaciones del Espectador, a la cual le damos la bienvenida a las personas que nos siguen a través de www.elespectador.com y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Instagram. María, muy buenas tardes, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, estoy encantada, como has dicho, de estar en Bogotá, de volver a Colombia. Después de esta pandemia que nos ha trastornado la vida, es una alegría empezar a viajar otra vez. María, estamos nosotros felices en El Espectador porque hay, si se quiere, y lo decimos de frente, una campaña consolidada para demostrar que hay muchísimas voces en la literatura muy importantes, más allá de las que uno conoce. Hay muchísimas voces en la política más allá de las que uno conoce y casi siempre todas esas voces son de mujeres. O sea, asistimos a un momento feliz en el cual la voz de la mujer está siendo de verdad protagonista como ha debido serlo en toda la historia, ¿no? Sí es cierto que las mujeres vivimos un buen momento, no el más óptimo, todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí que en los últimos años se nos está haciendo oír de otra forma, ¿no? Y hay una atención general que viene de la sociedad, que viene de los medios, hacia las mujeres, cuáles son nuestros reclamos, cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestros anhelos. Y está pasando en el mundo de la literatura, en el sector editorial, emergen nuevas voces de mujeres con fuerza, con garra, contando historias de mujeres y ganando lectores por todas partes. Antes, cuando yo empecé a escribir, no hace tanto, hace 12, 13 años que publiqué mi primera novela, casi había que pedir un poquito de disculpa por ser mujer escribiendo. Ahora, por fortuna, eso está cambiando. ¿Y cómo es, María, esa aventura después de ser docente? Sigue siendo docente, por supuesto, filóloga, temas de inglés, meterse de lleno en la literatura. De pronto no sabemos, cuéntenos, aclárenos si abandona su vida entonces, si le cambia, hasta qué punto le transforma o en qué punto dice, me voy a dedicar solo a esto. Bueno, yo soy una escritora tardía, como dices. Yo vengo del mundo académico, estuve casi 20 años dedicada a mi docencia, a mis proyectos de investigación y empecé a escribir como algo más añadido a mi vida, ¿no? Como una faceta complementaria sin tener ni idea de a dónde me iba a llevar aquel primer libro. De hecho, no tenía editorial, no tenía garantía ni siquiera de que fuese a publicarse. Pero bueno, las cosas empezaron a ir bien, digamos que se pusieron los astros en línea casi. Conseguí primero una agencia literaria que me representase, después una editorial, después llegó la publicación con una aceptación magnífica por parte de los lectores. Se empezó a reeditar la novela en España, saltó a América Latina, vinieron las traducciones, la serie. Y bueno, llegó un momento en el que yo vi que no podía llevar las dos cosas a la vez. No me podía dedicar a mis clases, a mis estudiantes, a mis proyectos y a la vez a asistir a ferias, asistir a encuentros, viajes, firmas, eventos de todo tipo y seguir escribiendo. Con lo cual me di cuenta de que tenía que dejar una de las dos cosas y bueno, como el mundo académico había sido muy grato, muy enriquecedor, pero ya tuvo su periodo, su momento, decidí dejarlo de lado y reemprender mi vida por el camino de la literatura ya a tiempo completo. Hace unas semanas estuvimos en este mismo espacio de diálogo con el escritor peruano Santiago Roncagliolo, que curiosamente vive en España, en Barcelona. Roncagliolo tuvo una novela emblemática, Abril Rojo, en la cual consagró a un personaje, Félix Chacaltana. Y bueno, vino La Pena Máxima, otro libro de él, y está presente Félix Chacaltana y lo convierte casi en un personaje que uno lo mira y uno dice, uy, esto es América Latina. Ese señor encarna una parte de la historia de nosotros. Cuando uno chequea un poco su obra, María, El tiempo entre costuras, consagra a Cira,
Sí. la lleva por supuesto a la televisión, a la pantalla, en Antena 3, como nos contaba usted. Pero ahora viene otra vez Cira y viene con Sí. libro propio, con el título, Sí. pero es un personaje propuesto, digo yo, recordando esa conversación con Rocagliolo, será un personaje propuesto a propósito para decirle a la gente: vean, ustedes están ahí, ciudadanas del mundo, Sí. o salió por pura casualidad. No hubo tanto propósito por mi parte. De hecho, cuando yo escribí El tiempo entre costuras y cuando imaginé el personaje de Sira por primera vez, yo pensé en un principio que iba a tener menos preponderancia, iba a ser digamos, la línea argumental, su voz, su mirada, iba a ser la narradora de toda la historia, pero a mí me interesaban mucho también los personajes históricos reales que aparecían en la novela y que la iban a acompañar. Entonces yo pensé que ella iba a tener menos preponderancia, que iba a estar un poco más equilibrada con el personaje de ficción, con los personajes reales. Pero es cierto que a medida que avancé en la escritura vi que Sira iba ganando su propio recorrido, iba ganando peso y solvencia como protagonista, y los personajes históricos quedaron un poquito en segundo plano. Casi fue el propio personaje quien me pidió que le diese más enjundia, más solvencia. Y ahí quedó, bueno, en el final de la primera novela, del tiempo entre costuras. Yo después decidí no seguir con el personaje en las novelas siguientes, porque todo lo que había pasado con ella fue magnífico, fue gratificante, enriquecedor, me brindó mil oportunidades. Pero yo notaba que necesitábamos distanciarnos un poco, necesitábamos un poquito de descanso. Había sido un poco, tiempo. sí, exacto, había sido un poco demasiado. Entonces vinieron otras novelas, en 2012 llegó Misión Olvido, en 2015 llegó La Templanza, en 2018 Las hijas del capitán. Por suerte los lectores, los medios de comunicación, la crítica siempre estuvieron detrás de todas las novelas con una acogida y una recepción excelente. Y cuando abordé mi quinta novela, yo tenía otra historia en mente, pero después, bueno, se me fue cruzando las ganas de volver a algunos contextos, a Marruecos como territorio narrativo, las ganas de reencontrarme con aquel viejo mundo, y de allí vino la idea de retornar con Sira. Creí que no podía no podía traicionarla, no podía serle desleal usando otros personajes en los mismos territorios por los que ya anduvo antes, así que de ahí nació la idea de volver a Sira otra vez. María, las cifras de ventas impresionantes de su obra pues le darán el dato. El hecho de que haya ido a la televisión, por ejemplo, El tiempo entre costuras, pues le da otro dato. Ahí están las cifras de audiencia que demuestran el éxito tan impresionante, y supongo que usted la escribe en clave española de España, entonces sabrá por qué habla de las costuras. Pero ¿tiene usted idea del significado tan impresionante que para América Latina tiene ese símbolo de la costura, de las abuelas, que somos hijos de una generación criada con las mujeres, haciendo sus remiendos, aportando para la casa? Sí. Eso yo creo que en América Latina y en España es idéntico. Tenemos esa vida compartida. Somos herederos de esa tradición de mujeres que tenían un acceso limitado a la vida pública, que tenían su papel de puertas hacia adentro de las casas, que su principal preocupación y ocupación era velar por la familia, y que tradicionalmente a lo largo de generaciones se dedicaron a la costura para los propios miembros de su familia, digamos, para vestir a los suyos, y algunas de ellas también incluso cosiendo para la calle, para clientes que muchas veces eran los propios vecinos o gente muy, muy cercana. Y es una tradición riquísima que ha significado mucho para las mujeres, no solamente por la tarea ocupacional de coser y de generar algo con sus propias manos, sino también por lo que suponía de convivencia, de relaciones sociales, mujeres que cosían juntas, madres que enseñaban a las hijas. Es como una especie de tradición que generaba un flujo comunicativo, que enriquecía la tradición de la comunicación oral, mujeres que cantaban a la vez que cosían, mujeres que escuchaban la radio a la vez que cosían. Es todo un armazón de vida a lo largo de generaciones enteras que yo he reflejado en mi libro a pequeña escala,
sin ser consciente de cuánta gente después me iba a venir aquí en Latinoamérica o en España para decirme: esto me recuerda al mundo que yo viví en casa de mi abuela, en casa de mis padres, en casa de mis tías, en las modistas a las que yo iba cuando era pequeño para que me hicieran ropa. Es algo que ha tocado la fibra sensible de muchísima gente en muchísimos países, y para mí es un honor haberlo hecho posible. Yo creo que no me equivoco, María, si digo que de verdad, por lo menos en el contexto nuestro, en el contexto colombiano, en un mundo tan machista, pues sabemos, en el que fuimos formados durante varias generaciones y seguimos siendo formados de alguna manera, el tema de la máquina de coser, de las costuras, es quizás de los pocos ejercicios de ciudadanía plena a los que han tenido derecho muchas mujeres en el país, porque a través de la costura generan ingresos para la familia. Sí. Cuando se veía que, sobre todo en la ruralidad, también en el mundo urbano de Colombia, que la mujer trabajase, por ejemplo, eso era muy mal visto en cierta época, aún hoy en algunos escenarios. Y usted le ha pegado, como decimos nosotros, en el punto con ese personaje, con Cira, con la historia de Cira, ha dado en el blanco. Sí. Yo realmente no era consciente al empezar a escribir la novela y decidir que mi protagonista iba a ser una costurera, una modista. Yo no era consciente de cuánta gente me iba a venir después, aquí en Colombia, en toda América Latina, en España, para decirme: yo ese mundo lo he conocido. Eso es parte de mi legado familiar. Ahí veo la figura de mi madre, de mis abuelas, de un mundo muy conocido, muy familiar, pero muy repetido constantemente, de aquellas mujeres que calladamente, siempre, en la sombra, en silencio, fueron vitales para las pequeñas economías domésticas, para mantener a flote a las familias, contribuyendo al dinero que aportaban los maridos o los padres, a veces en ausencia de ellos. Yo hablo, por ejemplo, en el tiempo entre costuras, de mujeres cosiendo en tiempos de guerra, ¿no? Cuando los hombres no estaban, y ellas, bueno, se ayudaban entre las vecinas, se ayudaban entre las amigas, a veces incluso entre desconocidas, y una podía aportar un trozo de tela y otra podía aportar un hilo, y entre todas se ayudaban de alguna manera, ¿no? Hablábamos ayer en la charla del concepto de sororidad, ¿no? tan en boga ahora, que le hemos puesto esta nueva etiqueta y ahora todo suena como si fuese algo nuevo, pero en realidad ha existido ahí desde que el mundo es mundo. Mujeres conviviendo, mujeres ayudándose y mujeres haciendo juntas que el mundo avance. En medio en la mitad entre El tiempo entre costuras y esta Cira, hay otras producciones suyas que las mencionó ahora. Sí. Usted nos hablaba, por ejemplo, de Las hijas del capitán. Y Las hijas del capitán es otra obra escrita también en clave de mujer. Sí. Es una historia bien curiosa. Quisiera preguntarle por eso, porque por supuesto habla de migración, pero es en un tono distinto, unos ejemplos tal vez no tan conocidos. O sea, de migrantes de España hacia América Latina es como bien conocido, pero hacia Estados Unidos tal vez no tanto. Sí. ¿De qué va Las hijas del capitán? Sí, es cierto. Las hijas del capitán habla de mujeres emigrantes que, una vez más, como hablábamos antes de las costuras, han estado siempre ahí de una manera callada y de una manera a menudo ignorada y a veces desconocida, involuntariamente desconocida. Cuando yo escribí mi novela anterior, en 2015, La templanza, era sobre lo que en España llamamos un indiano, un hombre que emigraba de España, de una España muy pobre, en el siglo XIX a México, se enriquecía y después volvía e invertía ese capital en alguna nueva industria, en algún nuevo negocio. Que, por cierto, hago un pequeño paréntesis, pero esta novela, La templanza, se ha llevado a serie de televisión, está en Amazon Prime, y el protagonista es un colombiano maravilloso, pero Rafael Novoa, guapísimo y un grandísimo actor dentro de la piel de Mauro Larrea. Bueno, pues investigando para construir este personaje del indiano que va y vuelve, yo leí muchas historias y muchas memorias y muchos tipos de experiencias sobre hombres que viajaban a las Américas
Y digo hombres en el sentido más específico del término, porque siempre nos contaban la historia desde el punto de vista de los varones que se iban, los hombres que se iban. Lo cual tiene su razón de ser, porque normalmente eran ellos los que daban el primer paso, pero luego casi nunca nos contaban que las mujeres iban detrás, que después, una vez que ellos se establecían, llevaban a la familia, o volvían y se casaban y se llevaban a la nueva esposa, o a veces incluso mandaban a la novia sola, solitas, mujeres jovencitas que no habían salido de su aldea, de su pueblo, de su caserío, y se iban a casarse con ellos. Y a veces incluso peor, mandaban a la madre una carta y decía: madre, búsqueme usted una buena moza, una buena muchacha. Y le buscaban a una chiquilla en el pueblo y la mandaban a que se casase con ese señor. Como comprando por Amazon, cualquier... Casi así había casos también, terribles, pero ellas callaban y obedecían porque así era la historia entonces, ¿no? Y entonces, cuando yo investigaba esto para la templanza, me di cuenta de qué poco se había considerado a esas mujeres, qué poco se las había intentado conocer, qué poco reconocimiento tenían. Y por eso, cuando abordé Las hijas del capitán, tuve claro que yo quería escribir sobre mujeres emigrantes, sobre mujeres que normalmente por voluntad del padre, como es el caso de Las hijas del capitán, o del marido, o del novio, o de una sociedad masculina o machista, se tenían que desarraigar de su mundo y se tenían que ir para acompañar al hombre en sus desempeños en el otro lado del mundo. Y así decidí que Las hijas del capitán fuesen 3 jóvenes andaluzas, malagueñas, Victoria, Mona y Luz, las hermanas Arenas, que por voluntad del padre, que ya está instalado como emigrante español en Nueva York y ha abierto una pequeña casa de comidas típicas españolas para abastecer a la colonia española de trabajadores que por entonces estaban ahí trabajando en los muelles del puerto, o trabajando como en la construcción, o trabajando en trabajo duro y pesado, y así tenían un poco de calor de hogar, ¿no? Que les ponían las comidas típicas españolas en esta casa de comidas, y estas chicas son obligadas por el padre a ir a Nueva York. Ellas no quieren de ninguna de las maneras, pero bueno, no tienen más remedio que entonces, ¿qué vas a hacer si tú no tienes nada en el mundo nada más que obedecer a tu padre? Dejaban un barrio muy humilde de Málaga, no tenían grandes proyectos, ¿no?, que les esperaran en su futuro, y de pronto se tienen que encarar a ese gigantesco Nueva York, a ese Manhattan ya de los años 30, que es una inmensa metrópolis, ya tiene sus grandes avenidas, sus grandes rascacielos. Y estas chicas humildes que vienen de su barrio, de una España en la que todavía no había ni asfalto en las calles, ni de los barrios, ni casi luz eléctrica, ni casi agua corriente en estas zonas un poco deprimidas, pues de pronto tienen que abrirse a la vida de la gran ciudad y sacar las uñas el coraje necesario para seguir adelante. Usted últimamente está un poco más en contacto con Cira, para arriba y para abajo con Cira. Sí. Pero ¿qué pensaría una de las hijas del capitán al ver la situación de los migrantes de hoy, por ejemplo, hacia Estados Unidos? ¿Qué pensaría Mona o no sé? Pues realmente Las hijas del capitán habrían sido cualquiera de ellas, Victoria, Mona, Luz, quizá Mona, que es la más lúcida de todas, habrían sido absolutamente solidarias con cualquier migrante, porque ellas sufrieron eso mismo, ¿no?, en su propia piel, el llegar a un sitio, el sentirse perdido, el sentirse rechazado, el de pronto no valer nada, y verse desarraigado y tener que empezar a construir una vida desde cero cuando las cosas son adversas en todo momento, cuando tú eres absolutamente ajena a ese nuevo mundo y nadie te ayuda. Igual cuando ellas emigraron a Nueva York no había un sistema público que de ningún tipo de ayuda social para ellas, ¿no? Era la solidaridad entre compatriotas la que les ayudaba en tiempos difíciles, ¿no? Se estableció en aquellos años estaba establecida una red enorme de asociados por países o asociados por regiones de distinto país, y también en grande de casas digamos, de entretenimiento, beneficencia, una mezcla de todo, pero existe la Casa de Galicia, la Casa de Colombia, la Casa de
Asturias o el centro asturiano en aquel entonces, todo tipo de... en la calle 14, donde ellas viven en Nueva York, estaba la Nacional, la Sociedad Española de Beneficencia, todo esto se convertía en lugares de refugio, de acogida para los que iban llegando y necesitaban un poco de calor y un poco de un plato de comida y un poco de orientación hacia cómo moverse. Y allí lo mismo celebraban las fiestas populares, que la Navidad, que los entierros y los funerales y la asistencia médica, porque era gente que llegaba sin nada, sin conocer a nadie, sin ningún tipo de asistencia. No sabían comunicarse, no sabían cómo ir a un hospital en caso de que les pasase algo. Y es gracias a la solidaridad como muchos avanzaron hacia adelante, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, creo que las hijas del capitán habrían sido plenamente solidarias con los migrantes actuales. María, revisemos por un instante algo del proceso creativo suyo y de paso vamos entrando en Cira. Usted gusta de ubicar sus personajes en unos contextos históricos que son clarísimos, y también sabemos, porque le hemos seguido un poco la pista, que hace un ejercicio de búsqueda, de revisión de documentos para contextualizar su obra. ¿Qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay en su literatura en términos generales? ¿Cómo se hace esa mezcla? Pues es cierto que para mí la documentación inicial es importante. Yo, antes de empezar a escribir capítulo 1 y teclear la primera frase de cada obra, yo estoy 2, 3, 4 meses antes documentándome, digamos que trazando la hoja de ruta que va a seguir la novela, creando a los personajes y buscando toda la información que necesito para el trasfondo, que es una información que tanto tiene que ver con la historia grande de los acontecimientos, de los movimientos políticos, de todos los espacios que sirven para que se muevan los personajes, como con la historia pequeñita, como lo que yo necesito para crear ambientación, para crear atmósferas donde se mueven los personajes. Entonces, digamos que para la gran historia consulto obras especializadas de autores reconocidos, de investigadores, digamos, de conocimiento más tipo académico y de autoridades en la materia, para tener claro cuál es el trasfondo político histórico del momento, ¿no? Pero también investigo para recrear lo pequeñito. Me interesa saber tanto quién gobernaba y con qué tipo de políticas y cómo lo hacían y con qué aconteceres y qué sucesos, como me interesa qué música sonaba en la radio, qué periódicos leía la gente del momento, qué se comía en los restaurantes, qué se comía en las casas, qué se guisaba, qué se cocinaba en las casas, cómo era la vida de la calle, cómo se saludaba a la gente, cómo vestían, ¿no? Pues, por ejemplo, en Sira, años 30, años 40, los señores llevaban todos sombreros, pues yo los hago saludarse con sombrero, o llevaban todos corbata, ¿no? Pues esos pequeños detalles que pueden parecer irrelevantes, que no son grandes detalles, que cambiaron la historia de la humanidad, pero sí que contribuyen enormemente para crear ese caldo donde se mueven los personajes, que da credibilidad a la ficción y que yo creo que gustan a los lectores, porque les hacen construir unos escenarios más reales en su imaginación a la vez que van leyendo. Está usted en una búsqueda constante de la verosimilitud, ¿no? Y es la magia del detalle, ¿no? Le gusta el detalle, el detalle, el detalle. Usted describe con todos los detalles, que no quede duda de que el lector está ubicado en ese lugar, de que el personaje se sentó en esa silla y no en otra. Sí, exactamente. Me interesa muchísimo esa verosimilitud y muchas veces, si no tengo el detalle, no lo uso, no digo nada. No quiero imaginar lo que, a no ser que sea algo muy genérico, muy elemental y muy lógico, ¿no? Pero si no quiero inventar una realidad
anacrónica con el momento, ¿no? Por ejemplo, en Sira, que quizá hablemos ahora sobre esto, durante la visita a España de Eva Perón, es agasajada con grandes banquetes y con gran parafernalia por parte del régimen franquista. Bueno, pues lo que yo digo que se comió en cada uno de esos banquetes, fueron almuerzos, fueron cenas, lo que sirvieron, lo que Sira come, porque supuestamente, que es ficción, está allí sentada también. Todo eso está documentado, todo eso yo busco las reseñas del momento, en la prensa del momento, busco la reseña hasta que encuentro qué se sirvió, si fue carne, si fue pescado, qué tipo, qué vinos, qué postres, si fue un lenguado o fue una ternera. Todo eso que yo reflejo de manera casi casual es fruto también de una pequeña investigación. No pequeña investigación, no, digamos una gran investigación. Una gran investigación que va en todas las capas, de lo más oficialista y lo más grandioso hasta lo más chiquito y lo más concreto. Pues yo no quería dar avances de la novela, pero ya que usted la menciona, sí. a Evita, pero Evita sí estuvo allá en la época que usted menciona y sí iba, por ejemplo, vestida así en pleno verano. ¿En verano en España? Exacto. Todo lo que yo cuento del viaje de Eva Perón, precisamente ahora se han cumplido 75 años. Fue en junio de 1947 y ahora en junio de 2022 se cumplen 75 años de aquella visita que se prolongó durante algo más de 3 semanas por aquella pobre España nuestra de la posguerra más oscura, más dura y más mísera que por desgracia vivimos en nuestro país. España era por entonces una nación olvidada del mundo, ¿no? Estaba sumida en la posguerra férrea de Franco con el país todavía con las heridas abiertas, con muchísima gente en la cárcel, muchísimos muertos en todas las familias, muchísimos exiliados. El país había quedado exhausto después de la guerra, no había dinero, no había comida, no había nada. Y además estamos aislados del mundo porque Naciones Unidas vetó la entrada de España. Reconstrucción. Nada, el plan Marshall que manda dinero a Europa para la reconstrucción después de la Guerra Mundial no llega ni $1 a España por la colaboración con alemanes e italianos, y los vencedores de la guerra, los aliados, los norteamericanos, los ingleses, los británicos, los franceses, no condenan el régimen moralmente, pero no intervienen, no hacen nada por ayudar. Y ahí está esta España tremendamente sola, y Argentina es la única nación que le tiende una mano, por supuesto, por los hilos familiares de naciones hermanas que nos unen, y también por afinidad entre los regímenes políticos de Franco y de Perón. Pero desprovisto de toda esta parte política, el hecho es que Argentina fue enormemente generosa con España en unos tiempos muy, muy difíciles, mandando barcos durante años, barcos cargados de cereal, barcos cargados de pasta, de carne, de cuero, de todo lo que hacía falta, concediendo préstamos de una forma muy, muy desprendida. Y entonces, bueno, Franco, a modo de agradecimiento, invita a Perón a ir a España. Él no puede, el señor está con sus asuntos políticos en su país, que bastante tiene, y entonces manda a Evita, que es muy joven todavía, tiene 27, 28 años cuando va a España, muy inexperta, no sabe nada de política internacional, no sabe nada de diplomacia, sabe nada, pero allí se planta frente a Franco, todo un señor generalísimo, dictatorial y férreo, y es impresionante porque ella lo hace con una naturalidad, con un desparpajo que deja a todo el mundo plantificado. Y entonces es un viaje ya en el año 47 que el franquismo convierte también en una herramienta de propaganda política, y hay orden de que toda la prensa refleje todo eso. Entonces hay un seguimiento en detalle absoluto de cómo iba vestida ella, de qué llevaba, quién era su séquito, con quién viaja, y después sus historiadores, sus biógrafos han cubierto todo esto. Hay memorias de una de sus acompañantes, con lo cual hay muchísima información de ese viaje en el que, como dices, la instruyen sobre lo que tiene que hacer, pero nadie le dice que en España en junio es verano, mientras que en Argentina es invierno. Y entonces llega cargada de
va con su peluquero, sus modistas, 1000 modelos, unos sombreros muy historiados, unos vestidos muy recargados, y va con sus pieles y aparece en el junio de Madrid con 30 y tantos grados, y ella va con sus pieles y con sus capas de Marta Cibelina, de Bisón, y es tan auténtica, perdón, que cuando se da cuenta, porque evidentemente el calor lo tuvo que sentir en su piel, pero decidió que iba a seguir con ellas. No dijo esto se queda en el armario, esto se queda, vuelve a los baúles. Ella siguió llevando y obligó a doña Carmen Polo, la esposa de Franco, y a las grandes señoras del régimen a que fuesen ellas las que sacasen también sus pieles de los armarios, se las pusiesen en pleno verano para no dejarlas sola ante tal extravagancia, ¿no? Bueno, es una anécdota únicamente que viene a reflejar un poco cómo fue aquel viaje que fue un verdadero despropósito, porque el régimen de Franco tiró la casa por la ventana con unos excesos de regalos, de banquetes, de recibimientos que la pobre España no podía permitirse. Pero bueno, salió bien la jugada, porque el régimen peronista siguió enviando toda esa ayuda que tan importante fue para España, y yo creo que ese momento del año 47 de la visita de Evita quedó en la memoria, marcó una época, quedó en la memoria de los españoles a lo largo de las décadas siguientes, y al volver yo con Sira a estos años de nuestra España, al año 46, año 47, no podía resistirme a incluir el viaje de Evita entre las páginas. Eso no es un detalle menor, ¿no? Es la historia viva, y eso muestra, como lo decía usted, la potencia de la figura de Evita. Bueno, también muestra que estaban como de atar varios personajes allá, porque ¿cómo así que en vez de corregirle a ella, entonces todos terminan con la misma moda? Porque las señoras con la misma... porque nadie se atrevía a corregirla, nadie osaba decirle nada, ella era la que mandaba. Tal vez faltaba un niño, ¿no? Como en el traje del emperador, falta un niño que diga, hey, vas desnudo, emperador. Quizá, pero ella al revés, ella tenía el control absoluto del viaje, y alguien como Franco, que eres el primer franquismo duro, que había ganado la guerra, que tenía las cárceles llenas, que era ordeno y mando y nadie le tosía, ella le hacía desplantes todo el tiempo, lo tenía esperando 3 horas antes de llegar a algún acto, decía lo que quería delante de él, le obligaban a cambiar el protocolo, le tenían todo preparado, que fuese recibida por las autoridades, por los obispos, por visitar catedrales, y ella decía que no, que ella quería visitar las fábricas, los obreros, que era lo que le interesaba. Volvió loco a todo el mundo durante aquella visita, porque fue ella misma al mando de la situación en todo momento, ¿no? Entonces, el día que al final salió desde el aeropuerto de Barcelona para rumbo a Italia, yo creo que respiró todo el mundo, se quedaron tan a gusto, porque se les convirtió en un verdadero tormento la visita de Evita. Son las historias del poder. Esta pregunta no es para Sira, sino para María, obviamente. ¿Quién es para María el señor Francisco, Paulino, Hermenegildo, Teodulo, Franco y Bahamonde? Ay, ¿todos esos nombres tiene? Dios mío, en el bautismo, ¿no? En la pila bautismal. Bueno, pues Franco es una parte de nuestra historia que no podemos borrar, ni debemos borrar. Medio siglo casi de la historia, bueno, medio siglo, no sé cuántos años fueron exactamente de la historia de España. Fue desde luego una desgracia para nuestro país que ese régimen se eternizara durante tanto tiempo, y que impidió la apertura de nuestro país, impidió tantas cosas, impidió que nos acopláramos al ritmo del resto del mundo durante años. Fue un régimen opresor, mantuvo la fractura de España dividida innecesariamente a lo largo de muchísimo tiempo, no optó en ningún momento por la reconciliación, por el acercamiento de los vencidos en la guerra civil, y bueno, fue un régimen muy triste, pero esa es nuestra historia, no podemos olvidarla, y ahí tiene que estar. No se puede olvidar, claro que sí, y no se puede negar la historia, ¿cierto? No. María, Sira ve la luz al público en 2021. Sí. ¿Fue escrita durante la pandemia o estaba guardada? ¿Cómo es la cosa? Fue escrita gran parte durante la pandemia. Estaba empezada, yo ya tendría escrita como una
tercera parte, quizá una cuarta parte, una tercera parte, cuando nos sorprendió la pandemia, cuando nos sacudió la pandemia al mundo entero, y la seguí escribiendo durante esos meses de confinamiento y de incertidumbre, cuando no sabíamos qué iba a pasar con este horror que nos ha sacudido a todos. ¿Y qué tanto influye la pandemia en la escritura de Cira? Yo creo que no influye en la novela, pero sí influye en la forma de escribir la novela. Yo normalmente, cuando estoy escribiendo, pues tengo periodos, estoy, qué sé yo, 2 semanas, 3 semanas que solo me dedico al libro, pero luego salgo, tengo que viajar, tengo que acudir a eventos, tengo que hacer cosas que me distraen, me separan del libro durante un tiempo, y luego volver cuesta más trabajo, te tienes que volver a leer lo anterior, volver a meterte en la historia. En fin, esas interrupciones son muy, muy incómodas cuando estás escribiendo. Y en este caso, por primera vez, pude escribir sin esas interrupciones, lo cual fue magnífico, porque pude terminar la novela del tirón. Y además, personalmente, a mí me vino muy bien estar con la novela, porque fue una especie de refugio, ¿no? Cuando por todos lados nos bombardeaban las noticias del número de muertos, del virus, de si vendrían o no vendrían las vacunas, de cómo se propagaba en distintos países, en fin, todos los horrores de noticias que tuvimos la humanidad entera durante tantos meses. Para mí tener el mundo de Cira era como una cápsula en la que encerrarme y aislarme de todo lo anterior, ¿no? Era un refugio magnífico, y yo creo que me sirvió en gran manera para sobrellevar un poco mejor ese tiempo tan triste. Me responderá usted que escribiendo, pero le quiero de todas maneras preguntar ¿cómo hizo para sobrellevar la pandemia? Bueno, escribiendo, desde luego, fue una muy buena forma. Después tuve la suerte de que pude pasarlo en casa con mi familia. Mis hijos, que viven fuera, vinieron también a confinarse con nosotros, con lo cual, bueno, pues fue dentro de lo que cabe, no nos afectó tampoco. Yo tengo una familia muy grande, no tuvimos ninguna pérdida en la familia, no tuvimos ningún caso grave, con lo cual estuvimos relajados, con la preocupación lógica constante a diario, pendientes de todos los mensajes que nos iban llegando. Pero bueno, dentro de mi núcleo familiar más cercano, por suerte lo vivimos con cierta comodidad y con tranquilidad. Complejidades. Usted que vuelve con los temas históricos, ¿no ha pensado de pronto por ahí en meterse con algo del capítulo de hace un siglo, injustamente llamado la gripe española, que fue tan... Sí, injustamente, desde luego, porque nos colgaron esa etiqueta que era de Estados San Unidos, Benito, que llegaba, ¿no? sí, pero nos la colgaron y siguen con ello. Pero no, de momento no entra en mis planes meterme. Yo prefiero escribir cosas un poco más luminosas, digamos. Okay. ¿Y pandemia no? ¿Ni del actual tampoco? No, de momento no. A lo mejor, qué sé yo, en un futuro. Pero más que meterme en la pandemia, me gustaría, porque hemos oído tantas anécdotas, tantas historias un poco locas, ¿no? En paralelo a la pandemia, la gente que se escapaba, la gente que se refugiaba de pronto en sitios de lo más extraño, la gente que cometía todo tipo de extravagancias, ¿no? Pues quizá eso sí que sería interesante, pero no la pandemia en sí. Por eso, bueno, hay otros autores que, por su tipo de literatura, seguro que lo van a hacer de una forma excelente. Yo prefiero ser lectora de eso, nada más. Está muy bien. ¿Y usted que le gusta tanto la búsqueda de documentos, estar pendiente del detalle y verificar los hechos históricos, tiene de presente en qué momento nació Cira? ¿En qué momento apareció Cira? Sí, lo tengo muy claro, porque fue a raíz de un viaje muy concreto. Yo sigo yendo mucho a Marruecos, al norte de África, a Tetuán, a Tánger, y fue estando en Tánger unos meses antes del principio de la pandemia, cuando... bueno, siempre que voy a Tánger me quedo con la idea de que me encantaría volver a situar una novela allí, porque es un territorio fascinante que fue cambiando también con el tiempo. Pero yo misma me autocensuraba casi, ¿no? Me autoimponía
no volver a pisar ese territorio narrativamente porque ya había tenido allí a Sira y sus aventuras en el tiempo entre costuras. Pero me quedaba siempre con unas ganas enormes. Y fue durante un viaje con una visita al cementerio inglés, que es como un pequeño jardincito muy entrañable, y conozco al chico que lo cuida y siempre me siento un rato de conversación con él. Y me traje un librito con las efemérides y los pequeños pedacitos de biografía de muchos de los personajes que estaban ahí enterrados, y muchos de ellos eran muy fascinantes, y volví a dar vueltas, ¿no? ¿Por qué no vuelvo a Tánger? ¿Por qué no utilizo este territorio otra vez? Y entonces decidí hacerlo. Al final, después de pensar varios días, decidí, pero ¿por qué no? ¿Quién me lo impide? Yo misma, pero ¿qué necesidad tengo, no? Me tengo que levantar esta prohibición. Y entonces decidí que sí, que me la levantaba, que iba a volver a escribir algo sobre aquel mundo, y de inmediato supe que si retornaba a Marruecos tendría que ser de la mano de Sira. No podía traicionarla con otros personajes, con otras protagonistas. Tendría que ser ella la que volviera conmigo a aquel mundo. Y así fue como nació la idea de Sira. En este nuevo episodio, si se puede llamar así, de las aventuras de Sira, digo yo, hay 4 escenarios claves. ¿Por qué esos 4? ¿Por qué el Jerusalén, ¿no?, previo a la configuración del Estado palestino? ¿Por qué Londres? ¿Por qué esos 4 escenarios? Bueno, yo quería y tenía claro desde el principio que el arranque de la novela iba a ser el final de la Segunda Guerra Mundial, y me interesaba explorar cómo quedaba el mundo después de aquellos acontecimientos tan dramáticos. Porque después de la guerra no llega la paz oficialmente, pero no llega la armonía, no llega el alivio todavía, ¿no? Hay que reconstruir, hay que cerrar heridas, hay que reemprender de una manera dolorosísima la vida de muchas personas. Entonces me interesaba mucho ese escenario como digamos, coordenadas geográficas e históricas para situar mi novela. Y además hay lugares del planeta que están muy, muy candentes en ese momento. Y uno de ellos es Palestina, en estos momentos previos al nacimiento del Estado de Israel, con la presencia del mandato británico allí imponiendo su voluntad, sus criterios, digamos. Y entonces decido arrancar con esta parte porque el mandato británico es, digamos, parte del sistema colonial del Imperio Británico de aquellos años, y Sira se ha casado con Mark Bonard, que antes conocimos como Marcus Logan, el agente del servicio secreto, y este va a ser el nuevo destino de Marcus. El colega. Sí, exactamente. Este va a ser el nuevo destino de Marcus. Palestina, allí va a vivir Sira unas situaciones demoledoras. No quiero contarlo, pero bueno, van a pasar dos cosas muy, muy significativas en la vida de Sira. Una va a ser una desgracia espantosa que la va a derrumbar, y otra va a ser una bendición, que es el nacimiento de su hijo Víctor, el pequeño bebé que la va a acompañar a lo largo de toda la novela. Y después, en este afán mío por ver cómo quedó el mundo, nos vamos a Gran Bretaña, a Londres, devastado, destrozado tras la Segunda Guerra Mundial, un país totalmente empobrecido porque las arcas públicas están vacías, todo el dinero del país, de la nación se ha ido en la guerra, y el país intenta, el pueblo entero, ¿no?, digamos, la ciudadanía intenta reconstruirse con un esfuerzo enorme, con unas situaciones dificilísimas, con escasez de todo, de alimentos, de carbón, de mano de obra, de vivienda, destruidas por los bombardeos alemanes. Me gustaba explorar todo eso desde los ojos de Sira, porque allí llega ella con su pequeño Víctor para instalarse en casa de su suegra, Lady Olivia Bonard, que es un personaje complejo donde los haya, con quien Sira no logra entenderse, aunque les toca vivir juntas muchas cosas. Y después, en ese proceso de qué estaba pasando por el mundo en aquella década de los 40, necesariamente tengo que ir a España a ver qué pasaba en nuestra pobre patria, en nuestra triste patria de aquellos años, y ahí está la visita de Eva Perón, de la que hemos hablado antes. Digamos que es como el momento más luminoso de esos años tan oscuros para tantísima gente. Entonces, de la mano siguiendo todo el circuito de la visita de Eva Perón, porque no se queda en Madrid, aunque arranca ahí, los principales actos tienen lugar en Madrid, en la capital, después se mueve va a Granada, va a Sevilla, va a Barcelona, y Sira la acompaña. Ahora
Sira en esta novela cose muy poco y lo que hace es asumir con más o menos verosimilitud o más o menos de manera encubierta, hace labores de reportera de radio porque colabora con la BBC, con los servicios en español de la BBC, a veces activamente y a veces como tapadera para otras misiones, digamos, más clandestinas. Y entonces esa es la tercera parte de la novela, el acompañamiento a la visita de Eva Perón, donde se plantean intrigas y donde conocemos tanto a Evita como la interactuación de Sira con ella. Y finalmente la cuarta parte volvemos a Tánger, que como he contado antes fue el origen de mi idea de volver a Sira, pero al final, bueno, pues por estas cosas de estructuración se convierte en el último territorio que Sira pisa en la novela. Pero bueno, es también, digamos, de cierre, ahí hay reencuentros con sus viejos amigos, con viejos amores, con nuevos amores, bueno, vive aventuras, desventuras y ahí despedimos a nuestro personaje. Y ahí, como dice usted, toca que no nos cuente más porque si no, mejor dicho, tenemos es que leerla. Yo por lo menos, si sigue dándome datos, quedo con una interrogante y es el tóxico del Ramiro. Sí. Yo lo había dado por muerto al principio. Sí, pero... Y entonces... Pero eso, ¿sabes por qué es? Porque en la novela mía, en mi obra, en El tiempo entre costuras, Ramiro sigue vivo. Se supone que se sube a un barco en el puerto de Tánger con rumbo desconocido que dejo ahí apuntado que puede ser Brasil, que puede ser Argentina. Se va, pero se va vivo. En la serie de televisión los guionistas decidieron matarlo. Contra mi voluntad, de decir. De manera inconsulta. Sí, decidieron matarlo. Yo intenté convencerles para que no, pero bueno, no sé por qué razón decidieron que Ramiro tenía que morir. Y entonces para muchas personas que vieron o no leyeron el libro o vieron la serie con posterioridad a la lectura, lo que les quedó en la memoria fue Ramiro muerto. Claro. Y mucha gente después me dice, pero si Ramiro está muerto, ¿cómo vuelve? Porque Ramiro aparece en Sira, hacemos ese pequeño spoiler, y da mucho la lata y sí, se vuelve muy tortuoso. Pero no, yo soy deudora del libro que escribí, no del guión de la serie, por eso para mí Ramiro está vivo. Pero está buenísimo esto de las anécdotas con los escritores, con las escritoras. Sí. Vuelvo con lo que empezamos, Roncagliolo, hablándonos de Abril Rojo, en una conversación que ustedes pueden encontrar en esta misma lista de videos del espectador, nos dijo, hay solo una frase de un diálogo de Abril Rojo, mi novela cumbre, pues no lo dijo así él, pero lo digo yo, su novela cumbre, hay solo una frase que tira por la borda todo, acaba, o mejor, le quita la esencia al otro libro de la pena máxima. Entonces yo como autor me permití en esta nueva edición, porque gracias a los lectores que me avisaron me di cuenta de que tenía una frase y la cambié, y en mi versión de Abril Rojo que estoy lanzando este año, decía Roncagliolo, es una versión actualizada en donde suprimo ese diálogo para no anular el episodio entero. Esto se siente uno como en las películas de Marvel y demás. Un diálogo tiene que Somos superpoderosos. Impresionante. María, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Encantadísima de volver a Colombia. Que le termine de ir muy bien con el libro y volveremos a vernos en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador.